Muy bien, buenas tardes. Que Dios los bendiga. Amén. Este año vamos a hablar mucho acerca de la parte espiritual del ser humano, del alma y de la carne del hombre. Es decir, como seres integrales, nosotros nos componemos de un espíritu, somos un espíritu que tiene un alma, que tiene un cuerpo. El cuerpo es la vasija que contiene el espíritu humano. El espíritu humano, la Biblia lo llama el hombre interior. Cuando usted muere, sale del cuerpo. Ese espíritu hecho a la imagen de Dios sale del cuerpo. Y depende de si usted aceptó a Jesús o no aceptó a Jesús como Salvador, es donde usted va a ir. O se va al cielo o se va al infierno. Entonces vemos que Jesús es un intermediario entre Dios y el hombre para reconciliar al hombre, para que el hombre sea justificado por la fe en Jesucristo y sea salvo. Pero esta palabra de fe que nosotros predicamos es para salvación. Ahora, ¿por qué quiero hablar de las tres partes del ser humano como un ser integral? Porque vamos a ver a través de la Escritura que si bien nosotros somos un espíritu, tenemos un alma. El alma es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos. ¿Qué dice la Biblia acerca del alma? ¿Qué habla acerca de nuestras emociones? ¿Qué quiere decir Dios para hacer esa sanidad interior en nuestro corazón? Es decir, que nosotros cuando venimos a Dios, venimos con problemas emocionales que afectan nuestra vida diaria, también afectan a la vida de las personas que tienen a nuestro alrededor. Usted sabe que si usted se crió en un hogar disfuncional, va a adquirir patrones emocionales que después usted lo va a llevar a su vida diaria cuando usted se case, cuando usted tenga que tener relaciones con los otros seres humanos, y ahí va a salir a luz su verdadero carácter. Y muchas de estas emociones que nosotros recibimos desde nuestra niñez afloran y se deja ver quiénes somos como seres humanos. Nosotros podemos mentir por un tiempito, pero después de tener una convivencia con un ser humano que está roto por dentro, vemos que empieza a convulsionar y empieza a tener destellos de agresividad. Eso quiere decir que el alma no está bien. Ahora, como seres integrales que somos nosotros, tenemos un cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del templo? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del alma? ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de nuestro espíritu? ¿Qué es nuestro espíritu? ¿Qué es nuestra verdadera persona? Ahora, usted ve que nuestra carne, que es la vasija, se enferma, pero su espíritu no se enferma. Pero la carne sí se enferma. La carne adelgaza, se envejece, pero su hombre interior se renueva con la palabra y no se envejece. Es decir, que no padece como padece la carne. Usted por dentro, su persona siempre es igual, pero la persona interior se renueva.
se va envejeciendo. Aunque el hombre exterior se envejece, el interior se renueva. Amén. Ahora, vamos a dividir estas tres partes para poder entender cómo podemos ser seres integrales, es decir, todo en armonía y no estar bien espiritualmente, pero mal la carne. Póngale, una persona que come mucho, que descuida el templo del Espíritu Santo, es una persona que vive enferma, lleno de medicamentos, pero él puede tener una vida de comunión con Dios, pero su carne no está en armonía y está lleno de enfermedades. Entonces, ¿cuánto afecta a nuestra vida espiritual todo eso? ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto afecta a nuestra vida espiritual? Bueno, ¿cuánto afecta el no tener una vida consagrada nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando Dios nos pide que pidamos perdón, que perdonemos a las personas que nos hicieron daño en nuestro corazón, en nuestra mente? Hay liberación, se rompen cadenas. Amén. Ataduras. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de nuestro espíritu, pero quiero hablar del Espíritu de Dios que mora en nuestro espíritu, que mora en nuestro cuerpo. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y yo rogaré al Padre y nos dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pero Dios dice: vosotros lo conocéis al Espíritu Santo. ¿Usted conoce al Espíritu Santo? Bueno, yo me convertí aproximadamente a los 21 años de edad. Estaba en una iglesia que era una iglesia muy linda, una iglesia donde había 1000 miembros más o menos, y había muchas actividades en la iglesia. Por ser una iglesia grande hay muchas actividades, y yo, recién convertido, iba a todas las actividades. Me gustaba estar en la casa de Dios. Pero aquella iglesia era una iglesia que tenía mucho poder de Dios. Había muchas sanidades, había bautismo en el Espíritu Santo, había personas que hablaban en lenguas, había liberación. Era una iglesia que, si usted la miraba, era la iglesia perfecta. Pero tenía un problema esa iglesia: no tenía enseñanza. Entonces no había discipulado. Eso quiere decir que las personas que estaban adentro de la iglesia no tenían fortaleza espiritual por falta de conocimiento de la verdad. Entonces era una iglesia muy linda, pero tenía un defecto: no había discipulado, no había enseñanza. Entonces tenía un área de la iglesia en la cual la iglesia estaba débil. El tema es que yo estuve 2 años en esa iglesia y yo lo que conocía era lo que yo veía y escuchaba, pero nada más. Entonces yo pensé que aquello era todo. Sin embargo, después vino una persona y me dio un librito. El librito era Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Ese librito
cuando yo abro ese libro, me encuentro con un mundo maravilloso acerca de la relación con la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y yo no sabía porque nunca me habían enseñado acerca de la tercera persona de la Trinidad. Y fue ahí cuando se me abrieron los ojos y pude ver y pude empezar a tener una relación con el Espíritu Santo que no tenía antes. Porque si bien Él moraba dentro de mí, yo hablaba en lengua, lloraba, no le conocía, no sabía quién era Él. Hasta que pude leer este libro y pude entender un montón de cosas y ahí empezar a escudriñar la Sagrada Escritura para poder entender algunas cosas. Y dice la Escritura: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace cuando viene a morar en ti es consolar, es ser consuelo para ti. Ese es su trabajo. Cuando estaba Jesús con sus discípulos, los discípulos le preguntaban a Jesús y Jesús le respondía. Y Él les hablaba a sus discípulos, les enseñaba. Pero cuando Jesús se fue, Él dijo: yo no los dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que va a venir a morar dentro de ustedes, y Él os enseñará todas las cosas. La unción misma, dice la Escritura, os enseñará todas las cosas, de manera que no tenés necesidad de que nadie me enseñe, porque la unción os enseñará. Y cuando yo empecé a escudriñar la Escritura y empecé a hablar con el Espíritu Santo, una de las cosas que me pasó fue que yo empecé a conocerlo, pero conocerlo como alguien que es una persona que tiene sentimientos y emociones y a cual tú puedes hablar y está dentro de ti y tener una conversación íntima con él. Llegó a tal punto de que empecé a escuchar la voz audible del Espíritu Santo. Entonces eso quiere decir que ese librito me hizo mucho bien para yo poder entender cómo relacionarme con el Espíritu Santo. Eso lo que hizo que yo pasara a un crecimiento espiritual mayor del que tenía antes. Pasé a otra medida de fe. Con el tiempo, el Espíritu Santo empezó a mostrar visiones, a hablar con voz audible, a hacer milagros de todo tipo. Pero en realidad, todas esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero, ¿quién es la persona del Espíritu Santo? Eso es lo más importante. ¿Y qué es lo que Él vino a hacer en mí? Eso es lo más importante. Y resulta que, claro, luego yo con el tiempo me di cuenta que esta relación que uno, este vínculo emocional que uno tiene con la tercera persona de la Trinidad, trae como consecuencia una vida mejor. ¿Por qué? Porque tú empiezas a hablarle a Dios que mora dentro de ti. Ya Dios no está lejos de ti, mora dentro de ti. Y tú empiezas a tener una relación íntima con Él. ¿Qué pasa con esto cuando tú tienes una relación profunda e íntima con Él? Que Él empieza a guiar tu vida y empieza a mostrarte cosas, a hablarte a través de la Escritura. Yo leía la Escritura y Él me mostraba los versículos bíblicos y a veces estaba 1 hora, 2 horas, 3 horas acostado en mi cama y me encontraba predicando, era mucha gente, y yo predicando y salían todos los versículos bíblicos. Entonces, ahí el Señor fue formando mi carácter.
de a poco Dios fue armando mi persona, fue formando Cristo en mí, me fue mostrando cosas. ¿Qué pasó en mi hombre interior? Mi hombre interior empezó a hablar en lenguas. Y empecé a hablar en un montón de idiomas diferentes. Un día hablaba japonés, otro día hablaba en otro idioma. Pero a veces él me daba la interpretación de la lengua y yo, en reflejo, es decir, por momentos, no siempre, algunas palabras me dejaba escuchar. En un momento yo estaba orando y él me decía: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, me decía el Señor. Cuando hablaba en lengua, que era diferente a la voz audible en el oído. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu espíritu, que es tu verdadera persona, dice que cuando tu espíritu ora, es decir, que cuando hablas en lenguas angelicales, tu espíritu ora. Es tanto la relación que tiene tu espíritu con el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios puede entrar en la comunión con Dios a través de la oración y en la misma presencia por el Espíritu. Si usted me pregunta a mí: pastor, ¿cómo hago para entrar en la presencia de Dios? El tema es, tu carne no entra en la presencia de Dios, en tu espíritu que entra en la presencia de Dios. La Biblia dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. También la Biblia nos dice que los tales adoradores buscan al Padre, que lo adoren en espíritu, y está hablando de tu espíritu. Y en verdad, porque Dios es espíritu, entonces ¿cómo tú vas a relacionarte con un Dios que es espíritu, a no ser que sea por medio del espíritu? Por medio del espíritu en que tú tienes relación y entras en su intimidad. Y la Biblia nos enseña que cuando tú estás orando al Señor, el Espíritu intercede con gemidos decididos. Porque hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu sí sabe cómo orar e intercede por nosotros. Porque Él escudriña lo profundo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu tuyo dice que lo hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso quiere decir que tú, cuando estás orando, entras en la presencia de Dios en los lugares celestiales. Ese es tu espíritu. Ese es el verdadero adorador. Para tú volverte un verdadero adorador, tienes que volverte un hombre espiritual. No un hombre carnal, un hombre espiritual. Para volverte un hombre espiritual, para que tu espíritu tenga comunión con Dios, tienes que empezar a orar, porque la oración es la que trae comunión, la oración es la que trae la presencia de Dios a tu vida, la oración es la que hace que tú entres en intimidad con Dios y en su presencia. No hay otra fórmula bíblica. Usted no trate de tener una relación con Dios sin la oración, porque estaría quitando lo único que hace que usted sea un hombre espiritual, es la oración. Si usted quita la oración, lo demás no tiene sentido, porque es en la oración donde usted puede tener un momento con Dios. No hay otro momento. Usted me dice: sí, pero yo estoy trabajando y yo tengo una relación con Dios. No puedes tener una relación con Dios a no ser que sea en el momento de oración.
Cuanto más oras, más en la presencia de Dios estás, siempre y cuando el Espíritu Santo haga que tu espíritu entre en la presencia de Dios. Acuérdate que tu carne no va a entrar en la presencia de tu espíritu, y ahí es cuando te vuelves un verdadero adorador. Me ha pasado muchas veces estar en el espíritu, orando al Señor, y me ha pasado de cantar cánticos espirituales que pone el espíritu a mi boca. Eso quiere decir que tu espíritu está cantando cánticos espirituales. Usted puede hablar en lengua angelical, puede cantar en lengua angelical. Usted puede orar a Dios en el entendimiento, pero también puede orar a Dios y cantar a Dios en el entendimiento. Pero hay un momento donde usted ora a Dios en el entendimiento, en el espíritu, cuando está en el espíritu. Y hay un momento que usted está cantando a Dios y está cantando en el espíritu, en el entendimiento, pero está cantando en el espíritu. ¿Por qué? Porque está usted lleno del Espíritu Santo. Es ahí cuando usted tiene una relación íntima con Dios, a través de esa llenura del Espíritu Santo. Hablando de tu hombre interior, cuando nosotros nos volvemos verdaderos adoradores, entonces podemos entender un montón de cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y tú puedes leer la Escritura, y la Escritura se abre a ti, y los misterios que en ella están escondidas se empiezan a revelar a ti, porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual, de manera que tu hombre interior puede entender las cosas espirituales. Amén. 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 Entonces, una vez me dijeron, había una persona que estaba cantando y decía, no, este es un verdadero adorador. Aunque tú cantes canciones espirituales en la iglesia, eso no quiere decir que tú eres un verdadero adorador. Porque si tú cantas y no estás lleno del Espíritu Santo, es tu carne la que canta, no es tu espíritu el que está haciendo adoración a Dios, es tu carne. El hombre espiritual es una persona que se lo puede conocer, porque Jesús dijo acerca de la persona espiritual que es por su fruto lo conoceréis. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual es un hombre que está caminando en el espíritu y andando en el espíritu. Es un hombre que tiene fruto, que tiene amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Todas esas cosas son fruto del espíritu de Dios, que está en el espíritu humano y que hace que esta persona tenga la mente de Cristo, que sea un hombre santo. Y usted va a ver que el carácter de esa persona que está caminando en el espíritu es diferente al carácter de las personas del mundo, porque tienen la mente de Cristo, porque está caminando con Dios. Amén. Entonces esa persona te transmite paz, es una persona llena del Espíritu Santo. Ahora, nada de eso viene sin oración, y nada de eso viene si el Espíritu de Dios no trata a tu espíritu. El Espíritu Santo hace muchas cosas en ti. Hace que la carne sea crucificada y muera tu yo, muera el hombre viejo juntamente con Cristo, con sus pasiones y deseos, pero también hace que tú tengas el carácter de Cristo. Es el Espíritu Santo que mora en tu espíritu, que transforma tu vida a la imagen de Jesús.
que hace que Cristo sea formado en ti y tengas el carácter de Cristo. No eres tú. Tú no puedes tener el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios. Eres tú, es el Espíritu en ti haciendo la obra majestuosa. Por eso Dios dice en su palabra que Él te mudaría en un nuevo hombre, haría de ti una nueva persona. Cuando la gente dice, Señor, dame fuerza como el búfalo y alas como águila, ¿qué es lo que cree que Dios le va a dar? Le va a dar fuerzas como el búfalo y alas como águila en su hombre interior, no en su carne, porque su carne está crucificada. ¿Se acuerdan que el otro día leímos el Salmo 63, que él decía, mi espíritu tiene sed de ti? A ver, el Salmo 63, espíritu, lo voy a leer. Dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Ahora, mi alma tiene sed de ti. Hay un momento cuando tú vas a la oración que tu alma empieza a anhelar las cosas de Dios. Pero hay un momento donde tu carne, que no se sujeta a la voluntad de Dios, tiene una transformación, porque el Espíritu la crucificó, el Espíritu Santo, y dice, mi carne te anhela. Imagínate una persona llena del Espíritu Santo que su carne anhela las cosas espirituales. Sin embargo, antes tu carne quería las cosas del mundo, porque estaba vendida al pecado. Amaba las cosas del mundo, que es, las cosas del mundo son los deseos de la carne. Entonces, pero ahora, cuando tú subes al monte a orar, está lleno del Espíritu Santo, dice, mi alma tiene sed de ti. Dice, mi alma tiene sed de ti. Por eso dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Dice, en tierra seca y árida te anhela, donde no hay agua. Donde no hay agua. ¿Qué quiere decir eso? Que en el desierto, donde no hay agua, ahí, en la oración, empiezas tú a tener sed de Dios. Por eso dice, mi alma tiene sed de ti. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Pero es en el desierto donde Dios empieza a obrar. El desierto, que es tu vida, ahí donde no hay agua, donde te estás muerto de sed, en ese lugar, a través de la oración, Dios empieza a suplir lo que a ti te falta. ¿Y qué pasa? Y dice, para ver tu poder y tu gloria. ¿Cuándo es que tú ves el poder y la gloria de Dios? En el desierto. Allí, en el desierto. Muchas veces la gente me dice, yo he pasado por pruebas tremendas y creo que la prueba es una oportunidad para nuestro crecimiento espiritual, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. El desierto, que son el momento donde nosotros estamos por la tierra árida, que son el momento de prueba,
de nuestra vida es el momento de nuestro crecimiento, el momento donde nosotros tenemos la oportunidad de entrar en el río del Espíritu y dejarnos llevar por el Espíritu. Pero para eso, usted tiene que acordarse que mi poder, dijo el Señor, le dijo a Pablo, se perfecciona en tus debilidades. En el momento de nuestro desierto, donde estamos débiles, ahí es el momento donde el poder de Dios quiere reposar sobre nosotros, pero es a través de la oración. Y cuando tú empiezas a orar, llega un momento que tu alma tiene sed de Dios y tu carne anhela las cosas de Dios. Y tú te preguntas, pero ¿cómo es que la carne anhela las cosas de Dios? Porque es antibíblico que la carne anhele las cosas de Dios. Porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios porque no puede. Pero cuando está lleno del Espíritu Santo, al parecer la carne anhela a Dios. Pero es cuando tú estás en el Espíritu y tu espíritu tiene comunión con Dios, es ahí cuando tú te vuelves un hombre espiritual, un hombre que camina con Dios, un hombre que es guiado por el Espíritu, un hombre que va sorteando obstáculos, que va pasando pruebas, pero en el Señor, un hombre que no quita la mirada de Jesucristo, que todo el tiempo está mirando a su Creador, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. ¿Dónde es que tú tienes que ampararte? Debajo de la sombra de sus alas, porque ahí estarás seguro. En tu desierto, yo no sé si a usted le ha pasado, acá han habido hermanos que han pasado por desiertos muy fuertes. En tu desierto, en esos momentos de prueba, en ese momento que sabes que está peleando el enemigo contra ti, y en ese momento, cuando tú estás débil, que ya no das más, que tu fuerza no das más, que ya estás menguando, que no sabes si seguir congregando, si salir corriendo, porque hay una batalla en tu cuerpo, en tu mente, Satanás va a atacar tu mente, y es ahí cuanto más tú tienes que ir a la presencia de Dios. Por supuesto, tienes que pedir ayuda a tus hermanos, porque la Biblia nos enseña que dice sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, amar a tu hermano. Entonces tienes que pedir ayuda cuando estás pasando por el desierto de oración de hermanos. Hay hermanos que son piadosos, hay hermanos que tienen empatía, que se ponen en tu lugar, que pueden entender el sufrimiento que tú estás sufriendo y llevan ellos contigo la carga, ¿no? Sobrellevar la carga los unos a los otros, llevan contigo la carga, esa cruz pesada. Vio que Jesús iba con la cruz, en un momento la tuvo que largar porque no podía más con ella, y vino un hombre, cargó la cruz y llevó la cruz. Bueno, a veces es tan pesada la cruz, porque toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Y es tan pesada la cruz que a veces hay hermanos que van a tener que ayudarte a llevar esa cruz, porque es muy pesada, y la cruz es muerte espiritual. La cruz quiere decir que tú te niegas a ti mismo y estás muerta en esa cruz, y esa cruz es muy difícil llevar, a no ser que sea por el Espíritu. Pero a veces hay hermanos que tienen que ayudarte a llevar esa cruz, esa carga pesada. ¿Por qué? Porque hay momentos que tú no puedes más. Es tan grande la prueba que tú no puedes más. No tienes fuerzas para orar, no tienes fuerzas para clamar. Estás tan débil que ya no te queda nada. Y Dios le dice a la iglesia de Apocalipsis, que dice, la iglesia, tienes pocas fuerzas, le dice a la iglesia.
pero no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Y a veces no tenemos nada de fuerza. Estamos tocando fondo en el desierto. Y ahí es cuando estamos en oración. Y estamos ahí en oración. ¿Y qué dice el salmista? Dice, pacientemente esperen en Jehová. Deben que esperar. Porque la gracia de Dios no se tarda para levantarte, porque poderosas son las manos del Señor para levantar al caído. Y estás ahí, y tienes paciencia. Y la prueba de tu fe produce paciencia, tú estás paciente, esperando que la poderosa mano de Dios te levante. Mientras tanto estás orando, confiando en el Señor. ¿Y sabes qué va a pasar? Que vas a pasar por el desierto. Y dice la Biblia, y Satanás pondrá a muchos de ustedes en la cárcel por 10 días. Y a veces vas a estar 10 días en el desierto, orando, esperando con paciencia que la gracia de Dios descienda y te levante. Mientras tanto hay otros hermanos que están orando por ti, que también están ayudándote a llevar esa carga. Y llega un momento que el tentador que vino a tentar tu mente, a golpearte, como dice la Biblia, a resistir al diablo y a huir de ti. Llega un momento que se va por un corto de tiempo, no es que se vaya por mucho tiempo. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, dice que él se fue por poco tiempo. Después vuelve, y tú vuelves a pasar otro desierto. Y ese es ahí cuando el Espíritu Santo se revela en tu vida y te da fuerzas como búfalo y alas como águila. Y en un momento, después de esos 10 días que tú estás pasando por el valle, sientes que recobras fuerzas y te sientes un todo, pero no es tu fuerza, es Dios haciendo la obra. Es Dios haciendo la obra, su gracia, proveyéndote lo que tú necesitas para salir adelante. Y estaba Pedro hundiéndose en el agua y dijo, sálvame que perezco. Y el Señor extiende su mano y lo levanta. Así es la mano del Señor cuando levanta a este que está caído. Ahora, hablamos del Espíritu Santo que mora en ti, que mora en tu espíritu y te consuela en ese momento de debilidad de tu vida. Todos debemos pasar por el desierto. Algunos son probados como el oro. Como el oro perecedero se prueba con fuego, así es probado tu vida con fuego. Habrá días que no vas a tener fuerza ni de congregar, no vas a tener ánimo para estar en la iglesia. Habrá momentos que te vas a sentar en la iglesia y nadie sabe lo que te está pasando, a no ser que tú le digas, pido oración por esto. Y a veces estás solo en el medio del desierto. Y Satanás es astuto, porque cuando tú estás débil, él sabe a dónde tocar tu fibra. A veces mismo Satanás pelea la batalla para debilitarte. A ver, ¿qué haces vos? Como dijo el hermano hoy, vendés por tu primogenitura, por un plato de comida. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra prueba, ¿verdad? Algunos la están pasando de una manera, otros de otra. Algunos pierden el trabajo, el sustento de toda su familia, quedan sin trabajo. Y por supuesto que va a venir ese momento donde tú no vas a saber qué hacer, porque estás pensando en tu niño, estás pensando que la luz, el agua,
Estás pensando en un montón de cosas, que hay que pagar los impuestos. Y hay un momento donde tú pasas ese desierto. Pero ¿y qué pasa con nosotros? Donde el matrimonio se está por separar y tú estás ahí, que no sabes qué va a pasar. ¿Y qué pasa con aquel hermano que perdió un hijo? Que eso es tremendo. Cada uno pasa su desierto. Cada uno es probado y es tentado por el diablo. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén.